tantos, claro, ¿no? Si no, ¿cómo van a hacerlo? Supuestamente debe estar grabando bien. Supuestamente, bueno, vamos a continuar. Entonces, sí, continuamos. Entonces, decíamos que una parte de la estrategia fue de llamar y ordenar a 12 discípulos, quienes instruyó y capacitó con dones espirituales para que ellos pudieran evangelizar a otros, y estos a otros, y así hasta el fin, para que se cumpliera la gran comisión de predicar el evangelio a todos, sin excepción. ¿Cómo está Orlando, Erika? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Abrancito. Un placer saludarlos. Voy a continuar. Muy bien. El plan de Dios es que es su plan que cada parte de su obra dependa de... No puedo leer bien ahí porque no se me va. De todas las demás partes, como una rueda dentro de otra rueda, y que actúen todas en armonía. El obrero más humilde, movido por el Espíritu Santo, tocará cuerdas invisibles, cuyas vibraciones repercutirán hasta los confines de la tierra y producirán melodía a través de los siglos eternos. Si lo voy a suplicar a Lupita y Erika que me ayuden a leer, o algún hermano que quiera leer, que me ayude, porque me tapa una parte de la pantalla y no puedo leérselos. Tengo mi otra que yo le puedo ayudar, hermano. Ándale, pues, por favor. Entonces, la parte de abajo, ¿cuál es? ¿El plan? ¿Sí? No, sí, el plan, el secreto fundamental. Okay, dice, el secreto fundamental de las operaciones y avances de la iglesia es que cada verdadero cristiano ha sido capacitado por el Espíritu Santo para cumplir una o varias funciones dentro del cuerpo de Cristo, por medio de la impartición de uno o varios dones espirituales. Y la operación de esos dones es requerida, cada uno de los miembros, para que todo el cuerpo pueda avanzar, gracias al poder proveído por Cristo Jesús. Muy bien. Vamos a continuar. Siga leyendo. Dice, cuando fuimos unidos al cuerpo de Cristo, nos fue dada una función especial para realizar en su organismo, siendo la función de aquella que le fue dada a otros miembros. Y nos fueron dados dones especiales muy necesarios para nuestra función especial. Siga. Ahora sí va a leer mucho. Dice, cuando fuimos unidos al cuerpo de Cristo, nos fue... Por lo tanto, es de mucha importancia que cada cristiano conozca cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo y la lleve a cabo, descubriendo cuáles son los dones que le ha sido proporcionados por el Espíritu Santo, usándolos y desarrollándolos en armonía con los otros miembros del cuerpo para el avance triunfal de la Iglesia del Señor. De aquí que la Iglesia y los dones espirituales estén íntimamente relacionados porque funcionan orgánicamente. Muy bien. Esta parte de aquí que acaba de leer Erika, es importante entender que Dios usa, por medio de Pablo, de ahí lo sacamos, usa la analogía de un cuerpo, y que entendamos, en su mente pónganse desde ahorita, cómo es que se mueven los dones espirituales, porque no se ven en la iglesia, o en las iglesias. ¿Por qué razón no se ven? Porque en primer lugar, no tenemos el conocimiento de este tema. Segundo lugar, no tenemos ni sospecha a veces de lo que Dios nos dio ya y que tenemos. En fin, hay varias razones por las cuales sucede esto. Así que es importantísimo lo que acaba de leer Erika, que ustedes entiendan. El don básico para recibir dones espirituales, queridos hermanos, es haber recibido a Cristo primeramente como Salvador personal. La expresión clave del apóstol San Pablo, con lo que resume el secreto del éxito en la vida cristiana, es estar en Cristo. Y lo vamos a comprobar un poco antes del final del tema, cuando dice, y ahí dice que veamos en Gálatas 2, 17, 20 y 2 Corintios 5, 21. La justificación en Cristo es primordial para estar en Cristo, queridos hermanos. Y los que me escuchan en Facebook, que hay hermanos están escuchando, pero no ven la lámina. La justificación en Cristo Jesús, en primer lugar,
se muestra claramente en Romanos, donde habla mucho de la justificación en Cristo, en la carta a los romanos. En Primera de Corintios, los dos en muchas formas, en primer lugar en la primera carta, habla mucho de la santificación. El apóstol Pablo en Gálatas habla mucho de la libertad en Cristo Jesús. Estamos viendo ahorita la justificación, qué significa, que entendamos bien qué significa el estar justificados en Cristo. En Gálatas lo podemos ver que también significa hay libertad en Cristo. En Efesios nos dice que hay una unidad en Cristo Jesús. En Filipenses nos dice que hay un gozo en Cristo, esa es la justificación de estar en Cristo. Y nos dice en Colosenses que tenemos que tener la plenitud en Cristo Jesús. En Tesalonicenses, por último, nos habla de la glorificación en Cristo, que es cuando sucede la resurrección de los muertos, que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús serán resucitados en Cristo cuando Él regrese. Los que mueran, los que no, pues lo vamos a ver en esa glorificación, porque como dice la Escritura, le miraremos tal como es Él, porque seremos semejantes a Él. Esa es la glorificación en Cristo Jesús. Y por lo tanto nosotros, entonces, ¿qué significa estar en Cristo? Significa recibir constantemente de su Espíritu. A través del estudio de las Santas Escrituras, el Espíritu Santo nos va a llevar para entender más quién es Jesucristo, quién es Dios mismo y su carácter. Nos va a llevar el Espíritu Santo a entender quién es Jesús. Eso significa estar en Cristo y vivir en Él. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter, ¿qué dice más? Dice, no le miro ya. ¿Quiere que le lea? Sí, por favor. Dice, los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido por la fe, es el verdadero principio de la vida eterna. Aquí les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Ustedes creen que Jesucristo, así como es Él, humano, está diciendo sumo sacerdote, está en nosotros, Él vive en nosotros cuando lo recibimos? ¿Cómo es que vive en nosotros? Les quiero hacer la pregunta, porque una vez alguien me dijo que nosotros no tenemos, que no vamos a poder recibir a Cristo en nuestro ser, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, pero que no podremos tener a Cristo y que Cristo Jesús no vive en nosotros. Es que quiero aclarar esto porque aquí lo dice claramente, esto no es un tema mío, esto está en la Biblia y dice que los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, o sea, en la mente, porque aquí es donde radica en la mente, radica el templo de Dios, dice, tienen vida eterna. Por el Espíritu, aquí está la clave, es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido por la fe es el verdadero principio de la vida eterna. Perdón. Entonces les hago la pregunta otra vez. ¿Cristo vive en nosotros, sí o no? Sí. Claro que sí. Sí vive en nosotros. No físicamente como porque Él es humano, sigue siendo y seguirá siendo humano toda la eternidad. Porque Él tomó la naturaleza humana y no se la ha quitado, Él resucitó y la lleva todavía. Sin embargo, por el Espíritu de Dios es como Él vive en nosotros. Si no fue por el Espíritu Santo, no podríamos tener opción. ¿Y por qué? Porque no podríamos estar pegaditos a Cristo, no podríamos estar unidos en Cristo. Ya veremos que como la vid tiene sus pámpanos, no podríamos nosotros estar de esa manera. Y gracias al Espíritu Santo, y es aquí donde vamos a entender nosotros por qué razón Cristo Jesús dijo que si blasfemáramos contra el Padre sería perdonado. O sea, si rechazáramos al Padre, si rechazáramos a Cristo estaríamos perdonados, pero no al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace esa obra de llevarnos al Padre, a Cristo, al Padre y a todo lo que concierne su reino. Y si lo rechazamos al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a esa eternidad, no nos queda ninguna vía para llegar a Dios ni para llegar a Cristo. Muy importante entender eso,
por eso él dijo que ahí se iba a ir, y ahí iba a dar el Consolador. Pero equivocadamente y mal traducido está el Consolador. Él envía al Espíritu Santo, que es su paracletos en hebreo, perdón, en griego. Ya he explicado yo en la clase en la iglesia con los que ya están sentados conmigo todo el tiempo. Y yo les explicaba y a muchos otros que realmente nosotros vemos en griego, no dice consolador, dice abogado. ¿Y quién necesita abogado? Muchas veces confundimos esta parte. El abogado no es que el Espíritu Santo abogue por mí para que Cristo Jesús me acepte. No, es al revés. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que aceptemos a Jesucristo. Él es nuestro abogado, él es el abogado de Cristo Jesús, para que Él abogue y nos toque el corazón, nos haga ver en la realidad de nuestra vida que con el libre albedrío que nos dio, recibamos como nuestro Salvador personal a Cristo. Y en esa forma es la labor del Espíritu Santo. Una vez recibido a Cristo, que entendemos que Él es el que Él murió por nosotros, en ese momento, al recibirlo, Él quiere decir que hemos recibido el Espíritu Santo. Y por esa razón, ahora somos eternos. Y ustedes y yo debiéramos razonar eso, que ustedes y yo ya estamos sellados para el día de la redención. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30. Ya fuimos sellados para el día de la redención, queridos hermanos. Sí, qué hermoso es esto. Qué bonito, hermanos. Tenemos ya ese sello. Es el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Vamos a continuar, porque si no, nos va a ganar el tiempo. El Espíritu Santo. Siga leyendo, Erika, porque así me ganó. Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella, estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En ese sentido, estaría más cerca de ellos que si lo hubiese ascendido a lo alto. Miren, si Él no hubiese ido, el Señor Jesús, por su humanidad estaría impedido por su humanidad, no podía estar en Nueva York y en Los Ángeles al mismo tiempo. De este modo, solamente como los discípulos fueron muchos, pero ordenó a 12, y esos 12 fueron los que lo gozaron. Qué privilegio ver a Jesucristo en persona. Moisés, Abraham, los grandes hombres de Dios, anhelaron ese día de estar con Él y hablar con Él. Y sin embargo, los 12 discípulos lo veían, hablaban, se gozaban con Él. En ese sentido, solamente ellos lo vieron así. Yo no lo vi, pero ahora por el Espíritu Santo puedo verlo y gozarme como ellos se gozaron. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Necesitamos hablar más y entender más del Espíritu Santo, queridos hermanos. Siga leyendo. Por lo tanto, el don básico es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, según Romanos 8:9. ¿Debemos tener el Espíritu de Cristo o no somos nada de él? Sí, se fijan bien. Sí, así el diablo tiene los suyos y Dios tiene los suyos. Los que se entregan a las cosas del diablo, del mundo, etcétera, y no aceptan a Jesucristo como Salvador personal. Aceptar a Cristo significa seguir las Escrituras, creer en ellas, creer y entenderlas como están allí, no como yo quiero entenderlas. Entonces es el Espíritu mismo que nos está haciendo una unión con Cristo. Una persona que se diga cristiano, recuerden, vamos a ver en este tema por qué lo digo. Entonces, aquí lo dice claramente, debemos tener el Espíritu de Cristo o no somos nada de Cristo. Si no tenemos el Espíritu, queridos hermanos, no tenemos a Cristo en el corazón. Muy interesante. El Espíritu Santo y su iglesia. Siga leyendo.
Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo. Así, al querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Deseo a todas las gentes, página 626. Hay una pausa. Ahí es donde yo le estoy diciendo a ustedes, y no lo digo con dolo, ni con mala leche, ni con malicia, sino lo digo en una forma real, bíblica, que solamente los verdaderos hijos de Dios tienen, ¿cómo les diré? Tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mucha gente hoy en día, pero no como iglesia. Como iglesia, Dios llamó a una sola iglesia a predicar el mensaje de los tres ángeles y cuando salió, y es por eso que salió de la profecía de los 2300 años al final de esta. En ese momento, ustedes observan bien, Dios tiene una iglesia, llama una iglesia, la Odisea, tibios, como ustedes quieran, pero esa es la que Dios... Yo creo que te había transado la... ¿Hello? ¿Entró Alba acá? Yo ya te hacía bien peinadita, pensé que te había hecho trenzas la Graciela. Muy bien, entonces Alba se está comunicando, se está uniendo a la clase. Muy bien, estamos diciendo, entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que en las otras iglesias, ¿por qué no está el Espíritu Santo como Espíritu Santo que guía a esa iglesia, que la tiene? Ellos, los pastores, los feligreses de otras iglesias, nómbrenme cualquier otra iglesia que no sea la iglesia adventista del séptimo día. Y yo les aseguro que no pueden tener el Espíritu Santo como iglesia, como institución organizada, porque su teología y sus enseñanzas, y sobre todo si son del primer día de la semana, adorando a Dios el primer día de la semana, no se quieren someter a lo que Dios dice en cuanto a los 10 mandamientos, y ponen otras excusas de que Dios no nos salva por los 10 mandamientos. En lugar de entender el tema como lo presentamos nosotros, de que no somos salvos por los 10 mandamientos, lo entendemos y lo decimos, pero ellos lo tergiversan porque el diablo lo está usando. Y así tienen a muchísimas millones de gente en eso, metidos en esa situación. Por eso nosotros necesitamos entender que es solamente a través de las Escrituras que nos guía Dios. El Espíritu Santo lleva a sus verdaderos hijos, a su verdadera iglesia, en ese camino. Y por eso tenemos esa verdad. Sin embargo, no todos, como dice aquí, se quieren someter a Dios. El someterse a Dios es entender y aceptar las cosas como Dios dice, no como yo quiero, ni porque yo pienso así. Muy bien, siga leyendo abajo, Erika. Alba, bueno. Dice, el tema de los dones espirituales recibió un énfasis muy grande al comienzo del movimiento adventista. En el interesante libro Experiencias Carismáticas en los comienzos de la historia adventista, Arturo White señala como distintos dones espirituales, cómo dones distintos espirituales se hicieron presentes al movimiento adventista. Entre ellos señala principalmente los dones de lenguas y sanidades. Como es de esperarse, el diablo intervino inmediatamente para falsificar algunos dones y crear así confusión. Los mensajes de Elena G. de White ayudaron a descubrir muchas de esas falsificaciones. ¿Mensajes selectos? Mensajes selectos como 2. 82 a 115. Bien. Continuamos. En la edad cristiana, miren, cuando nosotros vemos en los paralelos de la iglesia apostólica y la iglesia adventista del séptimo día, podrán entender más este tema. Un día de estos se los voy a dar más adelantito. Es un tema que podemos ver las mismas características de aquel tiempo, las mismas que tiene la iglesia adventista. Y créanme que se van a sorprender. Y se van a sorprender más porque así como la iglesia cristiana comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo
y se manifestó entre los creyentes una gran variedad de dones espirituales. Estos abundaban tanto que Pablo pudo decir a la iglesia de Corintio: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada miembro de la iglesia y no a cada habitante del mundo. Aquí debemos entender dos cosas. En primer lugar, que en la iglesia cristiana comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo, y en la final de la última iglesia de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo será más profuso que en esos tiempos para concluir la obra y así terminar el plan de salvación de nuestro Dios y concretar la redención. Pero dice que no a cada habitante del mundo, y miren, yo no lo estoy diciendo, lo dice el apóstol Pablo, que Dios solamente se lo dio a cada uno de sus hijos que le han recibido, y le dio dones para proveer esas manifestaciones del Espíritu para provecho. Pero el diablo ha hecho uso de esto. Miren que en la iglesia adventista del séptimo día, en sus albores, entendieron muy bien el asunto de los dones espirituales, también este tema tan importante, y sin embargo, miren cuánto tiempo tenemos y apenas estamos luchando mucho. Yo tengo mucho luchando. Este tema lo tengo hace 3 décadas ya, y a muy pocos he alcanzado, por decir unos 50, 100 personas o más, que he alcanzado para que tengan este tema. Pero el resto no quieren saber mucho de esto. La razón es porque al principio en la iglesia adventista del séptimo día hubo manifestaciones inclusive que hablaban el don de lenguas. Y el don de sanidad se vio mucho también eso. ¿Y por qué no se ve ahora? Bueno, porque así como en aquel tiempo hubo inclusive, como en la iglesia de Corinto, abusaban de los dones espirituales al grado que en la iglesia adventista algunos, o los que se manifestaban según el Espíritu, según ellos, se arrodillaban, se gateaban y se dejaban dar nalgadas para entender que eran humildes y que habían recibido el Espíritu, y que hablaban en lenguas al grado de que aún Elena de White en un momento dado, cuando yo hablaba, de repente ella se quedó sorprendida, y era profeta, había agarrado las profecías ya, y había recibido profecías, y sin embargo, de repente se pregunta, entonces ella, hablando, practicando con Dios, el Señor le muestra, le revela que efectivamente aquellas personas estaban hablando en idiomas. Pues ella no entendía esos idiomas ella, pero entendía el inglés, y después le explicaron por qué. Y el Espíritu Santo le explicó. Y en ese sentido, sí hubo al comienzo de la iglesia manifestaciones. Muy interesante esto. El problema es de que ahora, imagínense, resulta que me suelto hablando en lenguas, va a parecer como aquel pastor que le quitaron sus credenciales, que se tiró en el púlpito echando espumarajos por la boca y decía que había recibido el Espíritu. Pastor adventista del séptimo día. Así que, imagínense, entonces había abuso de los dones, y se llevó al extremo hasta hacer una fobia en contra de los dones espirituales, y por eso la iglesia nos hemos mantenido tan distantes de este tema, porque ya no nos gusta este asunto de los dones espirituales, pero no tiene nada de malo, hermanos. Al contrario. Siga leyendo, Erika, esta parte. La edad cristiana comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo y se manifestó entre los creyentes una gran variedad de dones espirituales. Estos abundaban tanto que Pablo pudo decir a la iglesia de Corinto: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada miembro de la iglesia y no a cada habitante del mundo. Desde la gran controversia, estos dones se han manifestado raras veces, y a esto se le debe probablemente que los que profesan el cristianismo suelen creer que se limitaron al tiempo de la iglesia primitiva, pero ¿no se debió más bien la cesación de los dones a los errores y a la incredulidad de la iglesia? Ven, se fijan ustedes, ven bien, ¿por qué? Me han dicho muchas preguntas, ¿por qué no vemos ahora el don de lenguas? ¿Por qué no se da ahora? Bueno, la razón es la incredulidad, queridos hermanos. Hoy en día la iglesia no cree en los dones espirituales, decimos creer en ellos, pero ni siquiera los estudiamos, ni siquiera sabemos cuáles son nuestros dones. Y eso ha evitado que Dios obre. Si ustedes tuvieran algunas experiencias como que un servidor ha tenido,
sabrían por qué digo estas cosas. Nuestro Dios, en su misericordia, yo he tenido alguna experiencia que ahora por falta de tiempo no voy a poder tener, pero poco a poco les voy a ir enseñando, mostrándoselas, más bien participándoselas. Miren, el Señor sigue obrando. El problema es que nosotros como iglesia somos incrédulos a muchas cosas que Dios dice. Solamente nos quedamos en la forma eclesiástica de ir a la iglesia, sentarme, oír el sermón y creemos que estamos bien, repartir una revista y creemos que estamos bien. Con toda la religiosidad y todo el formato religioso que tiene la iglesia adventista, muestra una gran incredulidad al respecto y por eso Dios no obra en su iglesia como debiera obrar, pero no se retira, porque aunque la iglesia es imperfecta, la iglesia va a ser triunfante. Siga leyendo. Cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas primitivas, como sucederá con certidumbre gracias a la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, no volverán a desarrollar los dones, la influencia de la lluvia tardía. Basándonos en la analogía, podemos esperar que así será. Miren, eso es una aseveración muy clara. Cuando volvamos a esa fe y a esas prácticas apostólicas, tengan por certidumbre que si allí se derramó el Espíritu, tengan por certidumbre que va a ocurrir, porque estamos esperando la lluvia tardía. Hasta hacemos vigilias, he dicho muchas veces, para que Dios descienda con su Espíritu, porque queremos que nos impulse a consagrarnos. Esa es una labor y una decisión personal de nosotros. ¿Cómo es que Dios nos va a empujar para que nos consagremos? Es una decisión personal. Ya Dios nos dio todo. Pero cuando llegamos a esas feas y a esas prácticas cristianas de aquel tiempo, de la iglesia verdadera del Señor, vamos a ver grandes maravillas y grandes manifestaciones. Yo no lo digo, lo dice Dios. Así que lo vamos a volver a ver. Ahora, ¿qué es el Shavuot o Pentecostés? Y si no lo sabía, ya lo vas a ver. Esta es una palabra hebrea que se refiere a Pentecostés, Shavuot. Este es una manifestación para comprender este acontecimiento, necesitaremos entender un poquito más acerca de lo que es el Pentecostés. Ya lo veremos en el capítulo 23 de Levítico, cuando miraremos y podemos entender mejor el por qué era esto, y todo tiene que ver desde con la crucifixión, con la gavilla mecida y todo eso. Por eso se hacía 40 días después de la cosecha, 49 días después, al día 50 se hacía la fiesta, la celebración de la gavilla mecida, de las primicias. Para comprender este acontecimiento debemos verlo en ese contexto de la fiesta de las semanas, que es el Shavuot. El Shavuot es una de las festividades de peregrinación bíblica. En el Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la festividad marca la finalización del periodo de la cuenta de las 7 semanas entre Pesaj y el Shavuot. Por supuesto, no es una coincidencia que se abriera el cielo y que el Espíritu descendiera sobre los discípulos este día en particular. Algo igualmente significativo y profundo ya había sucedido en Shavuot en el pasado. ¿Cuándo sucedió esa parte? Pues cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. ¿Sí? En la tradición judía, el Shavuot conmemora la entrega de la Torá a Moisés. La Torá quiere decir enseñanza. Torá quiere decir enseñanza. Y es cuando todos esos libros para enseñanza del pueblo, Dios le entrega a Moisés en el Sinaí, o sea, durante el Éxodo se los entrega, mejor dicho, ahí en los 10 mandamientos se les entrega, y otras cosas se les entrega a Moisés cuando estaba con él en los 40 días y 40 noches. ¿Y por qué los israelitas llegaron a los pies del monte Sinaí en el tercer mes? Es en el mes de Sivan, dado que este también era el mes de Shavuot. Los rabinos dedujeron que Dios entregó la Torá en el Shavuot. Por lo tanto, Shavuot se convirtió en la festividad de la entrega de la Torá, el acontecimiento más importante en la historia judía. Es la recepción de la Torá en el monte Sinaí y ocurrió en el Shavuot.
Ok, o sea, en el momento. Ahora podemos ver estos hermosos paralelos entre dar su palabra y dar su espíritu. Y en ambas ocasiones, el Shavuot se convierte en el día en que se abre el cielo y Dios mismo afirma a su pueblo. Estos paralelos son muy profundos y los podemos ver cuando solamente lo podemos comprender en esta festividad del Pentecostés o del Shavuot. Muy bien, vamos a continuar. Shavuot es la segunda de las fiestas del peregrinaje del judaísmo y ahí lo tiene en hebreo y en ya transliterado, es el Shalosh Regalim. Se lee de derecha a izquierda en el hebreo, Shalom Regalim, que quiere decir que la festividad que acaece el 6 del Sivan del calendario hebreo, exactamente 7 semanas después del segundo día de Pesaj, que es el 16 de abril, de Aviv o de Nisan. Y es por esto que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias. Pesaj en hebreo, Salto, es una festividad judía en la cual, en la que se conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco, fundamentalmente en el libro de Éxodo. Éxodo, para su información, entre paréntesis, se le llama Shemot en hebreo, y no quiere decir Éxodo, está mal traducido, quiere decir nombres, porque se trata de los nombres de todo lo que aconteció con el pueblo de Israel, los que eran de la genealogía desde que llegó Jacob a Egipto, y por esa razón se llama Shemot, de todos los que salieron de Egipto. Así que pues se llama Shemot. Y los acontecimientos que se ponen, entonces muchos lo traducen y lo entienden por el éxodo, la salida, pero en realidad en hebreo no se llama éxodo, se llama Shemot. Eso fue entre paréntesis. Vamos a continuar. Pues ya entendieron esta parte, salió quiere decir que salen de los pecados. Rafa. Sí. El Pentecostés no es lo que ahorita le llaman la Cuaresma. No, el Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días trayendo las gavillas y las mecían y celebraban en ese sentido la primicia. Primicia quiere decir Jesucristo cuando iba a resucitar en el primer día de la semana después del día santo del Señor, dando énfasis al día de reposo. Y que de este modo acepto el sacrificio de Cristo Jesús en el primer de la semana cuando ascendió a los cielos después de resucitado, y era recibido por Dios y se aceptaba su sacrificio. Eso es lo que significa en realidad Shavuot, lo que significa que nos liberaba por completo por sacrificio de los pecados que hemos hecho todo el tiempo. Y se hacía de 50 días después de la Pascua. La Cuaresma es una tradición de la Iglesia Católica en la cual ellos pretenden con esto conmemorar los 40 días que pasó Jesucristo de ayuno en el desierto después de su bautismo, y que concluiría después, en la tradición concluye con la crucifixión de Jesucristo en esa Semana Santa. No tiene nada que ver con la Biblia. Aunque está en la Biblia el asunto de los 40 días de Cristo en el desierto, ellos acomodan todo ese asunto para hacer una tradición y que la gente lo siga, pero no es esa. ¿Y la Pascua cuándo se celebra? La Pascua se celebra en abril más o menos, se debe celebrar en la primavera para que se pueda cumplir después, 50 días después, el asunto de la cosecha. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en ese tiempo se celebraba la Pascua y más o menos, porque no es el mismo calendario de los judíos el de nosotros, pero aquí lo dice, es el 16 de Aviv o Nisan, que más o menos se refiere al mes de marzo, abril, por ahí así, hermana. Se celebraba. Ahora ya no lo celebramos porque no se quiere decir celebración, quiere decir el gozo de haber sido librado por Cristo Jesús. Y es un momento, y es por eso que derrama su Espíritu Santo para que ustedes y yo podamos estar
ser semejantes a Cristo para poder vivir con Él eternamente. Todo eso tiene que ver con el plan de salvación. Es interesante conocer todo el Antiguo Testamento y lo que dicen los libros, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque si no lo entendemos, ¿cómo vamos a tener más fe y más fuerza para estar consagrándonos, dejando mucha mundanalidad que hemos adquirido? Yo soy muy mundano, les digo por experiencia, y solamente Dios me puede ayudar en esto. Voy a leer abajo, dice, las Sagradas Escrituras dicen, después de aquellos días, dice Yahvé, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33, Ezequiel 11:19 y Hebreos 8:10. Es importantísimo entender por qué desde el Antiguo Testamento Dios expone estas fiestas que hacía, con qué razón se hacían. Era con todo esto con relación a Cristo y su sacrificio y su resurrección y la salvación cuando venga por nosotros. ¿Sí me expliqué? Si tienen preguntas, háganmelas, porque no queremos sacar. Ahora voy a exponer aquí una tabla comparativa que entendamos, y aquí sí me va a ayudar Eriquita, por favor. No crea que no quiero molestarla tanto, pero que me ayude. Aquí viendo la tabla comparativa están los talentos naturales. Léamelo, por favor, como va apareciendo. ¿Sí? Dice, origen Dios por medio de los padres. El origen. Muy bien. Dice, dones espirituales de los padres. Muy bien. Aquí vemos lo que habíamos dicho ya en clase pasada, y una comparación de los talentos naturales, del origen de ellos y el origen de los dones espirituales. Los talentos naturales, el origen es de Dios y viene por medio de los padres en la genética. Y los dones espirituales, o por ejemplo, ahí depende de los padres. Los dones espirituales vienen de Dios también, pero es independiente de los padres. Los padres no tienen nada que ver aquí. En el asunto de cuándo son otorgados, en el nacimiento. ¿Los dones espirituales cuándo? En la conversión. Muy bien. Aquí ven la diferencia. No quiero, por supuesto, en ningún momento que confundamos las cosas, por eso lo pongo de esta manera. Entonces tenemos lo que se otorgan en el nacimiento. Cuando usted nace, ya viene en la genética algunas cosas, como el canto. Usted va a cantar muy bonito. Usted o sea, talentos que tiene. Pero en los dones espirituales no es así. En los dones espirituales, ¿cuándo se dan, Erika? En la conversión. También en la conversión. Se fijan bien, entonces cuando ustedes y yo nos hemos convertido del mundo, aceptado a Jesús como nuestro Salvador, pues, hemos recibido ya un don o varios dones espirituales. Y el propósito de ellos, ¿cuáles son? Beneficiar a la humanidad en el nivel natural. Erika. Y beneficiar a la humanidad en el nivel espiritual. Si se fijan bien la diferencia, los talentos naturales, si yo les digo que un cantante, por ejemplo, Juan Gabriel, ese hombre, o lo que fuera, ese señor era muy buen compositor, pero no tenía nada para qué hacer con nuestro Dios. En el nivel natural de la humanidad, era un grande, pero no tenía nada que ver con mi conversión espiritual, ni con mi edificación. Pero los dones espirituales, su propósito es de beneficiarme en el nivel espiritual. El proceso. En el proceso deben ser reconocidos, desarrollados y ejercitados. Erika. Deben ser reconocidos, desarrollados y ejecutados. Ejercitados. Ejercitados. Sí, en la función de ellos, en los talentos naturales, deben ser dedicados a Dios por los creyentes para su uso y gloria. Los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios. Perfecto, gracias. Qué buena ayuda me está dando, Eriquita. En el fruto del Espíritu, a diferencia de los dones, el fruto del Espíritu, el origen viene del Espíritu Santo. Los dones espirituales son diferentes que el fruto del Espíritu. ¿Y cuándo se dan?
Del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Muy bien, entonces el fruto y los dones son diferentes. No hagamos esto una misma cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchos dicen, hoy qué bueno, nomás porque predica muy bien o porque canta muy bonito. Yo conozco una muchacha que canta muy bonito y es bien mundana. Y a veces la ponían a cantar en la iglesia. A mí me molestaba mucho eso, pero pues, ya no podemos hacer nada. Pero la realidad de las cosas es de que no está bien. Hay que tener discernimiento de lo santo y de lo mundano. A mí, si cantan acá en una fiesta, pues yo estar contentísimo, pero en la iglesia para mí es un poco delicado aceptarlo. No lo acepto de esa manera. Muy bien, la naturaleza del fruto del Espíritu es lo que el creyente es. En los dones espirituales es Lo que el creyente hace. perfecto. Aquí vamos entendiéndonos mejor. Entonces, en la función es en relación al carácter, ¿cierto? Continúe en la otra parte. En relación al servicio. En relación al servicio, perfecto. El proceso del fruto del Espíritu es desarrollado mediante la comunión con Cristo Jesús. En cambio, los dones espirituales, Descubiertos y desarrollados. muy bien. Yo no tengo que descubrir nada en el asunto del fruto del Espíritu Santo. Se va a ver si usted es cristiana o cristiano. Muy bien. En los dones espirituales sí se deben descubrir y ponerlos en práctica para entender que esos son los dones que Dios me da, pero son diferentes. Se fijan bien la diferencia que existe en fruto del Espíritu, dones espirituales y talentos naturales. ¿Cuáles son? Por un lado, los talentos también los da Dios, pero son diferentes. No tiene nada que ver el Espíritu Santo ahí. En cambio, los dones espirituales tienen que ver todo. El fruto del Espíritu es el Espíritu en nosotros mismos. En la distribución de los dones, cada cristiano debe tener todo el fruto. Erika. Cada cristiano posee uno o varios, pero no todos. Muy bien. Aquí entendemos una cosa muy interesante que no hemos platicado. Que usted y yo podemos tener uno o varios dones, pero nunca vamos a poder tener todos los dones espirituales. En una ocasión yo me confundí con este asunto cuando recién empezaba a estudiar este tema. Y yo llegué a ver que Cristo Jesús no tuvo todos los dones espirituales. Porque yo decía, inmaduro y falto de conocimiento, pero cuando yo estaba estudiando este tema con el profesor, de repente dije, pero Cristo no los tuvo todos. Y me aclaró el profesor, un hombre, el doctor Valenzuela, un hombre sabio, y me dice, no, dice, el Señor Jesús tuvo todos. Que no haya tenido tiempo de desarrollarlos por el ministerio que tuvo aquí en la tierra es diferente, pero de que Él tuvo todos, los tuvo, porque si no, ¿cómo es que Él podría darlos a otros? Porque nadie da lo que no tiene. Y tiene razón. Entonces, uno va aprendiendo siempre las cosas muy interesantes de Dios. Y yo soy una de las personas que he tenido que aprender, porque soy medio burrito. El número del fruto del Espíritu es singular. No son muchos, que muchos piensan que los frutos del Espíritu, no, es un solo fruto. Es una sola verdad, un solo fruto, un solo carácter, tiene diferentes partes. En cambio, los dones espirituales son plurales, es plural. La duración de estos, ¿cuál es? Es eterno. El fruto del Espíritu va a ser eterno. Y los dones espirituales son, Erika, temporales. Muy bien. Aquí no tiene nada que ver que yo quiero tenerlo y me lo voy a llevar al cielo. No, espérenme. ¿Sabían ustedes que existen también pseudodones? Que si bien es cierto Dios tiene dones, nos da dones a los hombres, el diablo también da dones. Erika, léame toda esta parte, por favor. Sí. Dones, pseudodones. Desde luego, los dones del Espíritu de Dios no son los dones de Satanás, quien también da dones a sus hijos. Nuestro Señor Jesús claramente nos advirtió. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Mateo 7, 22 y 23. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 7, 22, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os les he dicho antes. Mateo 24, 23 y 25. Al 25. Sí, ven, aquí estoy presentando esto que es muy importante entenderlo, porque ahí las iglesias cristianas hoy en día reclaman tener el espíritu, son muy carismáticos, una palabra. En la iglesia católica tienen el movimiento carismático y todos reclaman que hablan en dones, que dan sanidades, que echan demonios fuera. Pero entonces, ¿por qué el Señor les dice a estas personas que les van a decir, Señor, profetizamos, sacamos demonios, sanamos en tu nombre? Y el Señor les va a decir, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué les dirá así el Señor? Qué cruel es Cristo Jesús entonces. De este modo lo podríamos plantear, porque si en su nombre están haciendo todo, y porque en aquel momento los desconoce, entonces, ¿cuál es el que el Señor Jesús reconozca que yo soy de Él? Bueno, pues porque en primer lugar, los dones espirituales son específicamente esas capacidades que Dios da a sus hijos solamente. No se lo da a cualquier parte de persona, pero no a cualquier persona del mundo. Se lo da solamente a aquellos que de corazón se entregan a Él. Por eso dice que no debemos dejarnos engañar. Siga leyendo. No creáis a los espíritus, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado por el mundo. Primera de Juan 4:1. Hay muchos dones y manifestaciones espirituales que son manufacturadas por hombres y mujeres, ayudados por el gran engañador. Cuidado, porque hasta estos dones de lenguas y exorcismos son reproducidos con destreza por el diablo. El propósito de los dones de Dios es, en contraste, en 1 de Pedro 4:10, el apóstol nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces ya vieron el contraste. Sí. Debemos probar a los espíritus. Y a mí he tenido algunas experiencias, no muchas, pero una que otras por ahí. Y créanme que es terrible. Lolita López, por ejemplo, ella era pentecostés. Está en el Facebook ella. Y ella muestra que inclusive en su familia hay pentecosteses. Y pues yo he tenido experiencias con personas que hablan en lenguas, etcétera, etcétera, según. Y que reciben el espíritu y sanan gente, o echan demonios fuera. Y créanme que para nada estas personas están siendo tomadas del Espíritu Santo del Señor, y esos dones son pseudodones, porque en primer lugar ellos no han aceptado el asunto de los 10 mandamientos. ¿Y por qué razón? Si entonces alegan que es porque Dios los usa. Bueno, aquí vemos la razón por la cual dice así, que hay personas que el diablo usa y no quiere decir que sean de Dios. En contraste, para entender esto, el propósito de los dones de Dios es para ministrarlo a otros y para que el cuerpo de Dios, que es la iglesia de Dios, avance, para que en esto sea glorificado Jesucristo. ¿Ven? El Señor va con lo suyo. Él no va con otra cosa. Y vamos a poder ver más manifestaciones cada vez más de lo que acabamos de leer aquí. De este pasaje bíblico que acabamos de leer, notamos lo siguiente, que cada verdadero cristiano ha recibido por lo menos un don.
que son para ministrarse a otros, que se reciben de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Deben ministrarse conforme al poder que Dios da, que para que en todo sea Dios glorificado. En una palabra, estas personas han recibido por lo menos un don. Los que han sido verdaderamente convertidos no pertenecen, perdón, los que no han sido verdaderamente convertidos no pertenecen al cuerpo de Cristo y por lo tanto no han recibido ningún don. Erika, lea lo demás, por favor. ¿Dónde se quedó? Los dones son para administración. Es que ahí me cubre todo. Ya lo vi. Los dones son para ministrarse a otros. Son actitudes especiales que atienden necesidades específicas dentro del contexto de las actividades del cuerpo de Cristo. Aunque siempre son en beneficio de los demás, traen la recompensa de la satisfacción producida en el servicio desinteresado que actúa por amor. Son también esenciales porque hay necesidades que tienen que ser satisfechas con los satisfactores proveídos por el Espíritu Santo por medio de habilidades especiales conferidas sobre sus hijos, las cuales deben ministrarse de acuerdo al poder proveído por Dios mismo, quien prometió poder para su obra triunfase, para que su obra triunfase. Hechos 1:8. Ese poder lo provee su Santo Espíritu a través de las manifestaciones espirituales producidas por la ejecución de los dones. Muy bien. Aquí vemos que ya nos está diciendo la definición, la misma Biblia, que son actitudes especiales, capacidades especiales o habilidades especiales que confiere Dios a sus hijos en el momento de la conversión para que se pueda predicar el Evangelio. Pero dice que esos dones espirituales deben ser apoyados y magnificados y de una manera puestos en práctica, de una manera tan profusa y tremenda y prodigiosa que necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir la obra. Ese poder solamente lo van a recibir aquellos que estén dispuestos y que estén aptos en el momento de la lluvia tardía que estamos esperando. Muy bien, vamos a continuar. El propósito de los dones espirituales dice que Dios ha colocado los dones en la iglesia para que la iglesia sea beneficiada por ellos. Ahí pongo la cita, apúntenla para que la puedan ver en sus casas tranquilos. Son para ministrarse para bien de otros. No, ese es el propósito de Dios. Siga leyendo, Erika, por favor. En la diversidad de dones y sus expresiones debe haber unidad tal y como la hay entre los diferentes miembros de un mismo cuerpo. Cada don es precioso en el lugar que le corresponde y debe usarse completamente para el servicio de Cristo. Muy bien. Perdón. Lecciones objetivas de Cristo, página ¿qué? 328. Muy bien. Aquí podemos ver que Dios ha colocado esos dones para un único fin. Por eso los dones espirituales. ¿Por qué creen que en la iglesia adventista del séptimo día de repente estamos bien divididos? Estamos bien desunidos. Nos queremos, nos vemos, nos saludamos y a veces no muy bien, etc. En primer lugar, porque no hemos entregado el corazón perfectamente a Dios. Os digo, me refiero yo completamente. Segundo lugar, porque yo no he entendido hasta ahorita, o no sabemos, por ignorancia, que en esa diversidad de dones y operaciones que Dios hace en la iglesia y no se dan esas operaciones, no se ven, porque nos concentramos solamente en cierto calendario de la iglesia y lo queremos desarrollar de acuerdo a eso que hemos aprendido por años y por años. Pero la predicación del Evangelio debe ser dada de una manera unida a la iglesia en un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Esta unidad debe existir en la iglesia para poder recibir el poder del Espíritu Santo que nos viene.
Por eso es importante que las hermanas y hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día entendamos que cada don que hemos recibido, los que nos hemos entregado a Dios, es importante ponerlo en práctica en la iglesia. Si no sabe su don, pues busque, pregunte, investigue, estudie acerca de ellos para saber cuál es su don o sus dones y póngalos en práctica en la iglesia. Entonces va a poder traer lo que Dios dice, una bendición y un avance en la iglesia. Cuando no sucede esta práctica, en la iglesia solamente se ven ciertas personas y sobre todo tenemos culpa los caciques de la iglesia. ¿Quiénes son los líderes que mueven la iglesia? Y llega un pastor y llega otro y llega y dice lo mismo. Y si el pastor que llega no le cae muy bien a cierto cacique, olvídese. Se hace un degenere tremendo, hay una desunión y sobre todo aquellos caciques que mueven, que tienen la sartén por el mango, y los hermanos y hermanas, pues por mantener una actitud mansa, no dice nada. Y sigue la iglesia caminando con todos sus defectos y sus problemas. Pero no debiera ser así. Esos caciques principalmente debían mostrar un poquito más del carácter de Cristo y sus dones que empujen la carreta. Lamentablemente no se hace así. Hay que ver dónde está el problema, hay que ponerlos en práctica y que la iglesia avance. De eso se trata este tema, que nosotros debemos hacer con amor de Cristo, a ponerlos en práctica y ayudar a otros, a inclusive caciques o no caciques o líderes de la iglesia. Yo les llamo caciques, algunos no tienen la actitud de cacique, pero otros son líderes buenos y están dispuestos a todo. Entonces hay que hacer algo, ¿no creen? Hay que hacer algo porque hagamos las cosas como Dios manda. Es muy importante. Siga leyendo. Pablo declara que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron dados a la Iglesia para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12, 23. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ven, si algún día hemos de llegar a la unidad y a la madurez de la plenitud de Cristo, va a ser en el contexto de que si yo soy hígado, me voy a unir con mi ojo, con mi hermano cerebro, con mi hermano corazón, o mi hermana corazón, o mi amigo el estómago, para que todos hagamos que mi cuerpo avance, porque cuando sucede una parálisis por ahí, qué terrible es eso, no funciona. Yo le digo porque un día me pasó una cosa en mi cara, en la mitad de la cara, y resultó que de repente me di cuenta, me estaba arrastrando y me di cuenta que no podía tirar el agua, hacer una escupitina por lo mismo, y qué terrible fue, ¿no? Dice, pues que no puedo ni chiflar. Y no daba y me desesperé, me desesperé porque estoy acostumbrado a hacer muchas cosas y ahí no podía hacer cosas así y sentía adormecido o no lo sentía, etcétera. Es terrible, es terrible. La iglesia estamos teniendo parálisis de algunas partes. Algunas partes imagínense cuando me operaron de la mano, no podía, fue terrible, ¿eh? Yo necesitaba mi manita, la verdad, estoy acostumbrado. Bueno, la iglesia no está ni coja ni manca, Dios la tiene completita, y necesitamos solamente que los miembros se pongan a trabajar como debe de ser. La duración de los dones, de acuerdo con la analogía que usa Pablo, sigue leyendo, Erika, por favor. De acuerdo con la analogía que usa Pablo en Romanos 12, 2 y 1 Corintios 12, podemos deducir que la permanencia de los dones depender de nuestra permanencia en nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Así como el pámpano necesita estar pegado a la vid para recibir vida, crecer y dar fruto, así como el miembro necesita estar unido al cuerpo para sobrevivir. De la misma manera, el cristiano necesita estar unido a Cristo
por medio de su espíritu para continuar recibiendo poder y ejercitando los dones, los cuales dependen de la recepción continua del Espíritu Santo. Muy bien. Objetivas de Cristo. Lecciones objetivas de Cristo. Muy bien. Aquí voy a hacer énfasis en una cosa y mis experiencias, sus experiencias de ustedes, podrán notarlo. En esta analogía, el apóstol Pablo está diciendo que esta permanencia de los dones espirituales es de dos formas. Permanecerán con usted una vez que usted los ha recibido, hasta el momento que usted muera, o hasta el momento cuando venga Jesucristo, estará la cesación de los dones, ya no los necesitaremos, o cuando usted se sale del cuerpo de Cristo. ¿Cuál iglesia es la verdadera? Decíamos en la semana pasada, y estamos exponiendo aquí las cosas con nuestro querido hermano Luis Torres. Le hace unas buenas preguntas y contestamos, platicamos aquí, una gran persona. Y aquí podemos ver lo que yo decía, que necesitamos estar unidos en la iglesia. Si yo como miembro de la iglesia me separo de la iglesia, pues yo me puedo salir de una iglesia y me voy a otra iglesia, pero de la misma. No me voy a ir como unos hermanitos que yo les daba clases. En aquel tiempo se bautizaron y yo no sabía mucho de discipulado y los llevé a la iglesia, se quedaron allí. De repente los pentecostales no los ganaron porque les gustaba mucho hablar en lenguas. Y se fueron para allá. Entonces, los miembros se salen. Cuando esas personas estaban en la iglesia eran bien serviciales, bien fieles, pues eran dos primos, muy buena gente, muchachitos. Y se fueron allá y me dijeron, no, es que allá sí está el espíritu, me dicen. Allá sí se ve la unidad, allá sí se ve esto, se ve lo otro. Entonces ellos estarán en lo correcto, pero no, ellos dicen, los 10 mandamientos no sirven para nada, me dijeron. Aquí, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces ahí lo que les interesaba es esa emoción nomás. Y se salieron de la iglesia. Los dones espirituales que Dios les había dado se fueron con ellos para nada, para nada. Cuando el Señor Jesús se retira de una persona, el Señor Jesús le retira también sus dones. Como en el caso de Judas, en el caso de Balaam, del rey Saúl. No, Dios se retira, más bien, no se retira porque Él quiere o no los quiere, se retira porque lo rechazamos por nuestra actitud. Entonces, así debemos estar pegaditos todo el tiempo. Yo le estoy haciendo énfasis todo el tiempo a ustedes. Sea como sea en la iglesia, ustedes, yo no entienda cosas, no sé. No se salgan del cuerpo de Cristo Jesús. No se salgan de la iglesia. Si hay reformistas, si hay estos, los otros que luchan y que están bombardeándonos y nos llega la duda, pregunten mejor a quien ustedes quieran, que les pueda enseñar mejor, para que no se salgan de la iglesia. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, si estamos con el Señor Jesús, así como el pámpano se le quita de allí, ya nunca va a producir frutos. Ya se va a secar, se va a morir. En cambio, el pámpano va a estar pegado a la vid y va a estar siendo alimentado todo el tiempo hasta que haga su función, que es de crecer y reproducirse. Solamente así. Pues les digo, no se salgan de la iglesia. Estamos tibios, es cierto. Estamos siendo zarandeados también. No entendemos todo, pero entendamos. Esta es la iglesia que salió de la profecía y no se hizo por hombres. Así que vamos a seguir adelante, ¿ok? Siga leyendo. Los cristianos fieles conservarán los dones otorgados por la eternidad. De acuerdo a los propósitos para lo cual fueron dados, la respuesta lógica es no. Cuando nuestra salvación se haya consumado y el propósito final de los dones espirituales se haya alcanzado, entonces y únicamente entonces, los dones del Espíritu dejarán de existir, de acuerdo a Pablo en 1 Corintios 12, 8 al 3. 13, perdón, no es 1 Corintios 12, es capítulo 13, verso del 8 al 3. ¿Del 8 al 3 o del 3 al 8? No, del 8 al 3. Es 13, 8 al 3. Ah, ¿capítulo? Sí, capítulo 2, 13. Okay. Verso del 3 al 8, usted tiene razón. Ok, dice,
Pablo predice la sensación de los dones espirituales. Sí, ahí en 1 Corintios capítulo 13, versos del 8 al 13, perdón, Eriquita, me equivoqué. Entonces, allí presenta Pablo y predice la cesación de los dones. Sí, dice que se acabaron las lenguas, se acabarán las manifestaciones del Espíritu, se acabará todo, mas el amor prevalecerá y permanecerá por toda la eternidad. Se refieren al fruto del Espíritu. Y por eso decía yo, la duración de estos cosas del Espíritu es que el fruto del Espíritu permanecerá toda la eternidad y los dones dejarán de funcionar cuando ya no sea necesario tenerlos. Ahora, la fe como fruto, la fe como don, entre paréntesis, la fe como fruto, esa va a permanecer con nosotros, la tenemos, pero la fe como don es muy diferente, eso va a dejar de existir. En la descripción y cantidad de los dones espirituales, los distintos dones espirituales que presenta aquí en la Escritura, dice, algunas características o funciones que distinguen a cada uno de ellos, solo se pretende describir, no podemos hacer otra cosa más que describir los dones de acuerdo a esas características, y no pretendemos tampoco dar una lista completa de los dones del Espíritu. La mayoría de los mencionados en la Sagrada Escritura los hallamos en Romanos 12, 1 de Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Continuamos. Eso lo leí todo porque pudo tener algunas cositas, Erika, pero me va a seguir ayudando. ¿Cuáles y cuántos dones se mencionan en la Biblia? En 1 de Corintios 12, en Romanos 12 y Efesios 4 leemos que está el de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, contribución, liderazgo, hacer misericordia, sabiduría, ciencia o conocimiento. Están también fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, el don de lenguas, interpretación de lenguas, apóstoles, profetas, maestros, ayudas, y de este modo vamos a seguir, con ayuda de administración, evangelismo, pastor, el don de pastor, el don de celibato, está en 1 de Corintios 7, pobreza voluntaria también ahí en esos textos, el martirio, la intercesión también, está exorcismo, misionero. Si nosotros vemos en Romanos 12, 6, 8, se nos presentan los siguientes dones, está el de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, contribución, liderazgo y hacer misericordia. En 1 de Corintios 12, 8 al 10 hallamos los siguientes dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y conocimiento, la fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. En el mismo capítulo, el verso 28, nos presenta lo siguiente. Está el de apóstoles, profetas, maestros, sanidades, ayudas, administración, milagros y lenguas. Las listas que presenta Pablo son, léanme ahí, Erika, por favor. Las listas que presenta Pablo son, y el Espíritu Santo no se limita para dar más, sino que si nos presenta en la Biblia estos dones es porque Él consideró solo necesario para la predicación y terminación del Evangelio. Y cabe señalar que en 1 Corintios 7 cita al don de celibato, pobreza voluntaria, martirio, hospitalidad. En 1 Corintios 13 y 1 de Pedro 4:9 menciona misionero, intercesión y exorcismo. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, estoy presentándolo a ustedes para que se vayan identificando ustedes mismos con los dones, todos los que presentan aquí la Escritura, lo tenemos en una compilación para que entendamos en esta tarde la importancia de estos dones, cuáles son los suyos, que vayan ustedes familiarizándose con ellos y vamos a seguir viendo la descripción de ellos. Ninguna de las listas que presentan en sí mismas debemos entender. Vamos a ver aquí. Léame esta parte, Erika. Ninguna de las listas se complementan en sí mismas. Ninguna de las listas se complementan. Hay dones que se mencionan también en Efesios, se mencionan también en Romanos, son mencionados también en 1 de Corintios, que a su vez se mencionan en Efesios. Aparentemente, estas listas no intentan ser catálogos completos de los dones que Dios da.
Y si ninguna de estas tres listas son completas en sí mismas, probablemente las tres listas juntas no son tampoco completas. ¿Por qué razón? A esto aquí hablamos algo al respecto. Siga leyendo. A este respecto, dos cosas pueden ser señaladas. Primero, que la Biblia no pretende dar una lista completa de los dones que el Espíritu proporciona o puede proporcionar a los hombres, por la sencilla razón que el poder y las distintas manifestaciones que el Espíritu Santo puede proyectar en el cristiano no se limita a un cierto número, ni comprenderse en su totalidad, ya que por el poder del Espíritu Santo es infinito y el poder del Espíritu Santo es inmensurablemente grande. Lo que la Biblia hace es dejar lugar a posibles manifestaciones futuras. En segundo lugar, la lista que la Biblia presenta de más de 20 dones distintos representa básicamente las capacitaciones que son necesarias para el adelanto del cuerpo de Cristo. Muy bien. Para descubrir cuáles son los dones que Dios me impartió al momento de recibirlo como mi Salvador, siga leyendo. Dice, para descubrir cuáles son los dones que Dios me impartió al momento de recibirlo como mi Salvador y mi Dios, es necesario conocer y estudiar todo lo que se pueda acerca de los dones espirituales que menciona la Biblia. Seguidamente, orar por él o los dones que creo que Dios me dio. Ponerlos en práctica y esperar su efecto, y en la iglesia se verá el efecto de estos. Y la iglesia es la que en todo caso endosaría o certificaría si ese o esos dones son los que recibí. Muy bien. Hasta ahorita van entendiendo esta parte. Entonces aquí concluimos esta parte. Por ahora déjeme ver. Vemos que aquí los dones que Dios nos da al momento de recibirlo como nuestro Salvador personal, estas listas que presentamos hoy en esta tarde, quiero que se identifiquen ustedes cuáles son, porque vamos a seguir para poder descubrirlos cuáles recibí, cuáles recibió usted, o cuáles, y los ponga en práctica. No es para que ustedes solamente los tengan y ya los recibí, no, porque recuerden, a aquellos que les dio talentos, uno les dio 10, otros 5 y a otro les dio 1, y fue y lo enterró y dijo cuando le regresó el Señor y le dijo, les pidió cuentas, le entregó su don, así como me lo entregaste te lo doy. No, él quería que ese talento que Dios le dio diera frutos, o sea, se pusiera a trabajar. En ese sentido es. Por esa razón nosotros debemos entender que usted y yo recibimos dones. Ahora sí les voy a preguntar cuáles dones recibió usted, por ejemplo. Bueno, no sé si me lo puedan decir ahorita, pero hemos estado platicando ya algunas cositas, ¿cierto? Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿qué sospecha tiene usted, Alba? ¿Qué sospecha tienes de cuáles dones recibiste tú? A ver. No me escuchó Alba o qué. Hello. Parece que Alba no me... Bueno. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo le hacemos para salir de aquí? Vamos a share. Bueno, todos los que estamos aquí presentes, está nuestra querida hermana Frisia también y Orlando. Miren, los dones espirituales que hemos presentado acá, ya vimos pseudodones, ya vimos dones, talento, la diferencia que existe. ¿Ustedes cuál sospecha que recibió? La hermana Frisia, por ejemplo. Frisia, díganos. El don del Espíritu Santo. No le oímos. El don del Espíritu Santo. Bueno, sí, el don del Espíritu Santo lo tiene porque se entregó al Señor, pero el don espiritual. Recuerden que qué definición tenemos de los dones espirituales. Son las capacidades especiales
o habilidades especiales que Dios confiere a sus hijos en el momento de la conversión para que puedan hacer avanzar al cuerpo de Cristo, para que puedan predicar el Evangelio y terminar la obra de Dios. En ese sentido, todos entendemos, hermana Frisia, que recibimos el Espíritu Santo y con él vienen el don, los dones espirituales y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, recibimos el Espíritu, viene su fruto, que es el carácter de Cristo implantado, y vienen los dones que para que yo me ponga a trabajar son las herramientas especiales que Dios da. ¿Sí? Ahora vamos a preguntarle a Luis Oquendo, ¿cuál crees tú que Dios te dio, hermano? A ver, Luisito, parece que todos están dormidos ahora. Wake up, wake up. Yo pienso que yo tengo el don de servicio, Rafa. Tú piensas que tienes el don de servicio. ¿Y cuál más? El que estoy seguro que tienes más. Yo he visto por ahí uno que otro por ahí. Yo te conozco desde muchos años y sé que sí tienes el don de servicio, pero tienes otros. Tienes otros. Y eres muy servicial, por cierto. Sí lo tienes. Y qué bueno que lo pones en práctica. Y la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia siente tu efecto, ¿verdad? Siente el efecto de tu influencia, ¿cierto? Sí. Claro, de eso se trata, de que cada don que Dios nos dio, al ponerlo en práctica, la iglesia es la que da testimonio de que efectivamente ustedes y yo tenemos ese don. A ver, Abraham, ¿cuál recibiste? Abrahamcito. Aquí estoy, estaba apagado mi teléfono. Sí. Yo pienso que es igual como hermana, bueno, de servicio, que me gusta mucho, bueno, ayudarle mucho al servicio de la iglesia, a los hermanos, lo que necesiten. Muy bien. Yo creo que usted tiene otros dones también, querido hermano Abraham. Más. Sí. Usted tiene más. Aparte de que usted es un hombre muy talentoso y capaz. No, hermano, está muy joven, digo. Pero se ve luego que tiene bastante que Dios le dio. Pero en cuestión de dones espirituales, sí tiene el don de servicio. Pero hay otros dones por ahí que me gustaría que usted fuera descubriendo. Yo le puedo ayudar en eso, pero no nomás usted, aquí a todos, ¿cómo le haremos para necesito que ustedes todos, cuando estén así, el material que les pongo en la lámina, podamos trabajar en ellos, porque no nos podemos ver físicamente. Ustedes pidieron que nos viéramos en una junta, en un parque. Yo estoy dispuesto en un parque, sí, porque el gobierno, el Estado, la ciudad, sí nos permite reunirnos en un grupo, pero en un área abierta y tomando su distancia. Y sí nos podríamos reunir. Y estoy de acuerdo en eso, así que solamente ahí, si quieren, en este momento les entrego su material y que cada quien lo empiece a poner en práctica. ¿Le parece bien? ¿No les parece bien, Luis? No. Está bien, hermano, está bien. Abraham dice que sí, Erika. Yo también. Me parece bien. ¿Sí? A Luisito Torres. No sabría. Sí, No pues yo pienso que es casi lo mismo, hermano. Todos vamos a estar ahí reunidos, nomás viéndoles ahí de cerquita. Y No, saludarse, por eso luego digo, usted se está bien esconde que hasta para digo para saludar, allí. hermano. ¿Cómo? Luego usted se esconde hasta para saludar, hermano. Sí, lo que pasa es de que nosotros, ¿cómo les diré? Sí, yo estoy dispuesto a que tengamos esta, ¿cómo se llama? Esta reunión, pero allí les entregaría este material para que ustedes hagan el cuestionario en su casa. Son varias preguntas, bastantes, y la van a contestar, la van a leer bien detenidamente y la van a contestar. Y después hacemos aquí, ya en la clase hacemos el examen, o allí mismo, si quieren hacerlo. Y podrán tentativamente, verán, se van a sorprender
la cantidad de dones que Dios nos dio, hermanos. Lo van a mirar. Yo me sorprendí cuando de repente yo pues, nomás creí que tenía un don. Y de repente me dice el mismo profesor, varios pastores me lo dijeron y un profesor mío del seminario, me dice, no, dice, usted tiene el don de discernimiento de espíritu. Dice. Se da cuenta muy fácilmente del error y la verdad y de la malicia de los humanos. No, yo ni sabía que lo tenía, ¿no? Pero bueno, mire, ahora, yo no soy psicólogo ni psíquico, Dios me libre, pero sí, de repente ni sospechamos cuál tenemos, ¿no? Y de repente que sí, interesante. Muy bien, aquí concluimos esta parte. ¿Hay alguna otra pregunta al respecto? Pues vamos a seguir trabajando el asunto para que todos ustedes estén bien, ¿ok? No hay pena de eso. Lupita te manda a saludar, Celia Cárdenas, que te extraña. Hoy anda. Sí, acá. Me la saludan. Ok. A ver, ¿alguna pregunta, Frisia? ¿Alguien más? Yo. Ok. Quiero que oren por mí, porque me siento un poquito mal. ¿Ok? Como me dio derrame cerebral hace muchos años, ¿sí? Entonces quedé un poco mal, pero me siento muy mal. Oh, Mi ok. nombre es Celada, que oren los hermanos por mí. Sí, ¿Ya? Muchas gracias. vamos. Muy bien, vamos a ponerla en oración a Frisia Celada, ¿verdad? Vamos a poner en oración y al doctor, su esposo, el doctor Celada, lo vamos a poner en oración, están en la clase. Y oremos por ellos, hermanos. Oremos por todos. Y los más fuertes, como pues, son más jóvenes, como Abraham y Jaimito, y todo, pues echarle, ayudar a los demás, ¿verdad? Yo estoy con ustedes para ayudar. Da gusto, a mí me dio mucho gusto que están en la clase. Estoy para servirles. Tienen mi teléfono, escríbanme, pregúntenme, lo que quieran. Estoy 24/7 para ustedes. Dios me los bendiga a todos y pasen la voz de esto. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, Claro que sí. Ok, muy bien. Erika, salúdeme a Jaime y a sus hijitas, que los extraño por ahí, hombre. Sí, hermano, aquí estamos escuchando. Ok, pastor, bueno. Sí, ¿cuál- dígame. ¿tu teléfono cuál es? Mi teléfono es el 323 323 212 212 2132. 2132. Ya saben ahí, bueno, Abraham ya lo tiene, Erika no sé si lo tenga, Luis Torres no sé si lo tenga, apúntenlo. Así que por allí, cualquier cosa, cualquier hora ustedes me tienen a su servicio, escríbanme, yo veo el texto y me comunico rápido con ustedes. ¿Ok? Me gustaría que me que manden sí. las preguntas. Me gustaría que me manden las preguntas para poder contestar. Las preguntas esas que usted Sí, dice. no, sí, pero necesitamos hacer como les dije, hacer una reunión o hacérselos llegar a su casa de algún modo, Sí. o si tienen, porque yo puedo mandárselos por correo electrónico todo el material, pero no sé si, es que es mucho. Y en cambio así se los presento ya en unas hojitas ya bien hechas en la imprenta y pues, más rápido. En esa reunión, así que yo me voy a poner de acuerdo con José Hermosillo y con Abraham para hacer esta reunión y que vean lo mejor y nos reunimos. ¿Está bien, Luis Oquendo? Muy bien. Muy bien. Ya, a mí me gusta. Ay, perdón, también con Luis tenemos que discutir el asunto. ¿Ok, Luisito? Para ver cómo le hacemos, para alcanzarlos a todos. Aquí estamos, hermano. Ok, gracias. Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Ok, Dios les bendiga. Shabbat Tov. Shabbat shalom. Chao, chao. Shabbat Shalom, Shabbat Tov. Toda Rabá, gracias. Toda quiere decir gracias. Rabá quiere decir muchas. Toda Rabá. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, nos vemos. Nos vemos a todos.